es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Hay investigaciones en los Estados Unidos sobre actuaciones delictivas del suplente del doctor. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? Le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. A comienzos de los 80, en una Colombia desigual y violenta, la mafia comenzó a apoderarse del país. Los narcos aprovecharon la miseria para construir una imagen de redentores sociales. Pretendieron llenar el vacío que dejaba el Estado montando comedores comunitarios, levantando canchas y entregando mercados y viviendas. Fue entonces cuando se volvió común ver a Carlos Leder y al mexicano repartiendo millones de pesos en los barrios pobres del país, y a Pablo Escobar construyendo complejos deportivos. También organizaba entregas de dinero para quienes demostraran necesitarlo y, en Navidad, repartía juguetes a los niños. Este tipo de obras llevaron a que la gente viera en uno de los criminales más grandes de la historia a un Robin Hood, ganándose su apoyo. Un dirigente político muy importante le alcanzó a decir estas palabras: Pablo, usted, con el poder que tiene, y con la plata que tiene, y con la capacidad que tiene, usted puede ser presidente de este país. Escobar tenía claro su siguiente objetivo, el poder político. Comenzó a buscar la forma de llegar a ser presidente de Colombia, tal como le dijo aquel viejo amigo. Un día me llamó, me dijo, ¿me puedes ayudar a hacer campaña política? Me voy a meter a la política. Se dice que el narco admiraba a Luis Carlos Galán y sus ideales en aquel momento. Ya era un referente para entonces y sus poderosos discursos atrapaban hasta al mismísimo Escobar. El objetivo de Escobar entonces era entrar al poderoso movimiento político fundado y liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, el Nuevo Liberalismo. Consiguió contactos y en 1982 logró aspirar a pertenecer a dicho partido de la mano del político antioqueño Jairo Ortega. Pero su mayor obstáculo estaba a punto de actuar: su pasado. Mi papá se entera de la existencia de Pablo Escobar en la campaña del 82, cuando era candidato a la presidencia de la República. Luis Carlos Galán se entera de que Jairo Ortega, aspirante a integrar el Nuevo Liberalismo, estaba invitando a Escobar a que fuera su suplente en las listas del partido. Y el coordinador del Nuevo Liberalismo llama a mi papá y le dice que ese señor Escobar era un señor muy raro, porque era un señor que tenía mucha plata, que le daba regalos a los campesinos y que no se sabía de dónde venía esa plata. Junto a Lara Bonilla, Galán decide desautorizar la participación de Escobar y Ortega en un discurso público en Medellín. De esta forma rompió el corazón de Escobar y de inmediato comenzó la tensión y el drama político en Colombia. Quiero decir que temblará la aristocracia y el galanismo. Le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Escobar fue públicamente rechazado, pero su objetivo era claro: llegar a la política a como diera lugar. Fortaleció su campaña y siguió vendiéndose como El Salvador, ahora de parte del movimiento Renovación Liberal, también de la mano de Jairo Ortega. En las elecciones de 1982, Galán no logró llegar a la presidencia, pero sí consiguió una curul en el Congreso, al igual que Rodrigo Lara Bonilla. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando, en esas mismas elecciones, el tal Pablo Escobar obtuvo un lugar en el Congreso representando a Antioquia. Esto indignó a Lara y a Galán, y comenzaron de inmediato a perseguir e investigar a la mafia que tenían infiltrada en la política y hasta en los deportes. Fue entonces cuando el senador Rodrigo Lara citó a un debate para aclararle al país a qué clase de personajes se estaban instalando en el Congreso. Un debate sobre los dineros calientes y el origen de las fortunas de sujetos como Escobar. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Se adelanta un gran debate nacional contra lo que se llama dineros de origen poco claro, dineros calientes. Su nombre ha estado vinculado a ese debate. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados.
En medio de investigaciones para la controversial sesión parlamentaria, el presidente de la República sorprendería al nuevo liberalismo con el ofrecimiento del Ministerio de Justicia. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. No habían pasado muchos días al frente del ministerio, cuando Lara tuvo que asistir al Congreso para el debate de los dineros calientes que él había propuesto. Pero lo que no esperaba era que el mayor acusado en dicho debate sería él mismo. A esta hora avanza en la plenaria de la Cámara el debate sobre los dineros de origen dudoso, cuya intromisión en la política ha causado gran escándalo. En la sesión intervino el representante Jairo Ortega, de quien es suplente Pablo Escobar. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. Evaristo Porras era un conocido narcotraficante de la región del Amazonas, a quien Escobar pidió ayuda para intentar manchar la imagen del ministro, emitiendo un cheque destinado a una ferretería de la familia de Lara. Esta fue la declaración de guerra directa contra Rodrigo, a quien no le quedó de otra que defenderse, señalando por primera vez y con nombre propio a Pablo Escobar. Descompuesto por la ira, dijo: «Explíqueme, señor Ortega, ¿cómo es que su suplente posee misteriosamente 11 aviones, 2 helicópteros, 3 hangares en el aeropuerto de Medellín, ha creado un grupo de miles de sicarios llamado el MAS y realiza millonarias donaciones en obras benéficas, cuando su único sustento legal para justificar su fortuna es un almacén de bicicletas?» Lara se refería al almacén de bicicletas Osito, del hermano mayor de Pablo, Roberto Escobar. Ortega, mirando de reojo a Escobar y a Santofimio, contraatacó diciendo: «No estamos aquí para hablar del honorable empresario Escobar, sino para que usted, señor ministro, explique el origen de este cheque». Yo era presidente de la Cámara y cuando menos pensé en ese debate, se me habían filtrado adentro del salón de sesiones una buena cantidad de la escolta de Escobar armada. Fue un día tenso, difícil. Lara, confundido e indignado, solo atinó a responder que era inaudito que terminen los pájaros tirándole a las escopetas, y negó tener conocimiento sobre aquel cheque. Además, mencionó que Escobar tenía problemas fiscales en los Estados Unidos. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar a formar aquí en esta noche en la Cámara sobre actuaciones delictivas. Pero la estrategia de la mafia dio frutos. Todo el país hablaba del escándalo de un ministro hipócrita que acusaba a diestra y siniestra mientras recibía favores del narcotráfico. Y hasta Galán, su compañero y amigo, anunció públicamente una investigación rigurosa al interior del nuevo liberalismo. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno. Es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Todos sabían que Escobar era mafioso, pero nadie tenía pruebas. Lara se vio acorralado y desesperado por no tener cómo demostrar que Escobar era un delincuente. Pero si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él. Pero sin ser esperado, llegó un silencioso héroe que llevaba algún tiempo denunciando también las injusticias y el delito en el país. Guillermo Cano, director del Espectador, el periódico más importante de Colombia.
Siguiendo una corazonada y con ayuda de la periodista María Jimena Duzán, Guillermo Cano buscó compulsivamente en los archivos del Espectador alguna información sobre Escobar. Guillermo Cano dijo, hombre, yo conozco a este tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico. Busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. Unos días después, finalmente hallarían la ficha que derrumbaría al narco. Una reseña de 1976, donde se informaba la captura de unos narcotraficantes, Pablo Escobar Gaviria y su primo, Gustavo Gaviria. De inmediato se hizo público y además se informó que los agentes del DAS, que para entonces los investigaron y capturaron, fueron asesinados. Con esto, Lara Bonilla oficialmente ganaría el enfrentamiento. Se reabrieron los procesos penales contra Escobar, la embajada estadounidense revocó su visa, Santofimio y Ortega agacharon la cabeza afirmando haber sido engañados en su buena fe y expulsaron a Escobar de su movimiento. Lara se convierte en el ministro más notable y a la vez en la persona más amenazada del país. Escobar renunció iracundo a la política, cuya carrera duró poco más de un año, y se fue a la clandestinidad a planear su venganza. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad. Y no quiere decir tampoco que en el futuro, cuando yo lo desee y cuando sienta como estoy sintiendo ahora el respaldo del pueblo antioqueño, tampoco vaya a intervenir en política, porque yo puedo participar ya que nada me lo impide. Yo cumplo todos los requisitos que exige la Constitución para ser miembro del Congreso, miembro de la Cámara de Representantes y miembro del Senado de la República. Rodrigo Lara continuó decidido a exterminar hasta el último rastro del narcotráfico en Colombia, y aunque el líder del cártel de Medellín había salido de la política con el rabo entre las patas, un golpe más duro a la organización criminal aún les aguardaba. En marzo de 1984, la policía colombiana descubrió el mayor complejo cocainero jamás visto. Tranquilandia, como lo llamaban con sarcasmo los narcos. En sus 500 hectáreas escondía un gigantesco laboratorio, 8 pistas de aterrizaje, toneladas de insumos, más de $1.200 millones en cocaína lista para exportar y decenas de avionetas y helicópteros. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. Pero el golpe a Tranquilandia no solo fue un golpe para la mafia, también lo fue para Rodrigo Lara Bonilla. Después del operativo, Lara, además de sentirse victorioso, sintió por primera vez miedo. El ministro se preguntaba cómo los mafiosos podían tener estas avionetas y helicópteros con sus respectivas matrículas y pistas de avión en sus haciendas con todos los permisos en regla, los cuales les permitían transportar cocaína y hasta animales sin ser detectados. Y se dio cuenta que esto solo era posible con la ayuda de organizaciones importantes. Se dio cuenta que la mafia tenía más alcance de lo que él pensaba y había llegado a todos los lugares e instituciones del país. Mafia de la cual Escobar era tan solo una ficha más, detrás de la que se camuflaban otros poderosos intereses. Su pánico lo infundó la información encontrada en los cuadernos, matrículas e historial de permisos de aviones y pistas del laboratorio, los cuales revelaron los contactos, colaboradores y toda la red política, militar y empresarial que estaba detrás de los carteles. El hallazgo más escandaloso fue que uno de los helicópteros que estaba estacionado en Tranquilandia pertenecía a una empresa de un difunto hacendano, que era padre de un político que había sido alcalde de Medellín y que más tarde sería presidente de Colombia. Lara entendió entonces que la mafia no quería acabar con el Estado, la mafia quería ser el Estado. Un día me dijo Escobar, hablando de su paso por la política, me dijo: hombre, terminé metido en la verdadera mafia. Esos sí son una mafia. Y así, una gran red de empresarios y figuras poderosas involucradas en la mafia fueron anotadas en la libreta del ministro, quien, desde ahí, no volvió a ser el mismo, perdió su buen humor, desconfiaba de todos y de todo, y fue cuando no pudo más y confesó por primera vez que tenía miedo. Yo me mantendré protegido de todas maneras, porque pienso que de todas maneras van a tratar de cobrarme lo que he hecho para colocar a los criminales en su sitio. Rodrigo había destapado oscuros secretos con las avionetas de Tranquilandia y eso lo ponía en alto peligro. Rodrigo Lara Bonilla me dijo a la cara: a mí me va a asesinar la gente de los aviones y los empresarios paisas que están vinculados allá adentro.
Él supo que lo iban a matar, realmente. Él varias veces que conversamos me dijo, Noemi, yo estoy condenada. Aún así, y tal vez porque el tiempo se le acababa, citó a otro debate en el Congreso donde presentaría un estudio que mostraría cuáles eran los nombres de todos los políticos y empresarios vinculados al narcotráfico, para que el país supiera quién es quién. Pero el presidente Betancourt, por su seguridad, le pidió la baja y le ofreció la embajada en un país europeo. La última tarde del mes de abril de 1984 fue más oscura de lo acostumbrado en la fría Bogotá. Rodrigo muy seguramente ese día vio con terror y angustia que aquel niño que se acercaba a su ventana para acribillarlo escasamente superaba los 14 años, y era, antes que un sicario, una víctima más de aquel infame país que él tanto quiso cambiar. El magnicidio del exministro Rodrigo Lara fue la génesis del crimen ejemplarizante, como arma de poder que usó la mafia y dio a conocer ese día. Fue también el inicio de un periodo sangriento en Colombia, pues comenzaba la caza asfixiante que terminaría 9 años después con la muerte de Pablo Escobar. Pero desde esa noche, el capo no volvió a tener una vida tranquila. Aún en 2025, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla sigue impune, envuelto en silencios y misterios. La República de Colombia no fue capaz de cuidar a su ministro más valiente, lo dejó solo, sin la seguridad adecuada y sin una salida oportuna del país. La embajada parece que le ofreció un carro blindado, pero pues él le dijo que no podía aceptarle un carro blindado a una potencia extranjera, que se lo tenía que ofrecer el Estado colombiano. Nunca lo blindaron. Los apuntes personales de Rodrigo Lara Bonilla dicen claramente, no me han blindado el auto, no me han blindado el auto. El Estado colombiano dejó que la mafia ganara entregándole a Rodrigo, y desde entonces la mafia colombiana dominó al Estado.